Comenzamos un día más, mis queridos hermanos y amigos, un estudio poderoso de las Escrituras. Le he titulado al estudio de hoy, ¿qué es la fe? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué es la fe? La fe que se predica hoy de muchos púlpitos cristianos es antibíblica. Son enseñanzas de Napoleón Hill, no proceden de la Biblia. La fe, según Napoleón Hill, es una creencia mental y emocional en uno mismo, en los pensamientos positivos y en la autosugestión. Él dice que la fe es una fuerza que activa el subconsciente para lograr objetivos personales, especialmente financieros o de éxito. Hill mezcla ideas de pensamiento positivo, el poder de la mente y algo de misticismo, o como lo llama él, la ley de la atracción. Y escuchen lo que les voy a decir. Yo he escuchado a líderes cristianos enseñando lo que Hill escribió, a supuestos apóstoles que no son apóstoles de Cristo, porque si fueran apóstoles de Cristo, no estuvieran predicando ni enseñando lo que este hombre Napoleón Hill escribió. Ejemplo, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Su fe está centrada en el yo, no en Dios. ¿Están viendo dónde está el problema? La fe que enseña Napoleón es humanista, egocéntrica y antibíblica. No hay cruz, no hay arrepentimiento, no hay dependencia de Dios, solo el poder del yo. Y desafortunadamente, mis queridos hermanos, la gran mayoría en la iglesia sigue los consejos de este hombre. Y desafortunadamente las librerías cristianas están llenas de los libros de este hombre. Entonces, para aquellos quienes no saben quién es Napoleón Hill, él escribió y dijo: tuve la sensación de que estaba siendo guiado por algo o alguien, por una inteligencia invisible. Algo o alguien me estaba dando pensamientos, ideas y planes. Y escribió: tuve una conversación con el diablo en el cual él me reveló secretos sobre cómo controla la humanidad por medio del miedo, la ignorancia
la religión malentendida, etcétera, etcétera. Así que si usted lee esos libros o sigue los principios de los libros de Napoleón Hill, estará leyendo sabiduría diabólica, sabiduría satánica. Usted se alejará de Dios y destruirá su alma escuchando a la Biblia del diablo en vez de la palabra de Dios. Este estudio creo yo que es súper importantísimo porque yo quiero abrir los ojos y los oídos de mis hermanos, la iglesia del Señor, para que no se dejen engañar con este tipo de fe que últimamente se está predicando de muchos púlpitos, que no es fe que proviene de Dios, no es fe que viene de Dios, no es fe de la Biblia, no es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora escuche opiniones de algunos santos del Señor sobre este tipo de fe. Tales experiencias son una manifestación clara del espíritu del anticristo, que exalta al hombre en lugar de someterlo a Dios. Número 2, John Owen, hace cientos de años escribió, él advierte que tales revelaciones no son fruto del Espíritu Santo, sino de influencias demoníacas disfrazadas de iluminación. Número 3, la Biblia, el expositor, dice, considera esto evidencia de cómo Satanás puede inspirar filosofías enteras que alejan de la verdad del Evangelio y promueven la codicia. Número 4, George William. Él enfatiza que el creyente debe probar los espíritus, primera de Juan 4:1, y que cualquier enseñanza que no confiese a Cristo como el centro y Señor es falsa. Y número 5, hay otro escritor que no recuerdo su nombre, nos advierte del peligro de doctrinas que minimizan la dependencia de Dios y exaltan el yo del hombre. Entonces, ¿qué es la fe? Si no es todo lo que enseñan estos libros que se centran en el yo del hombre, en la fuerza del hombre, en el poder del hombre, entonces, ¿qué es la fe? La respuesta popular de la mayoría de maestros y la respuesta popular que casi todos dan es, ellos mencionan a Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que dicen la mayoría de los maestros. Pero cuando se menciona ese versículo, la gente se queda en blanco y nadie entiende nada. Por eso que hay que explicar para que la iglesia entienda. Muchas veces se cita este versículo como una definición técnica de la fe. Pero en realidad es más bien una demostración o una descripción funcional de cómo actúa la fe en la vida real. Hebreos 11:1, mis queridos hermanos, no es una definición de fe.
Repito, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 no es una definición teológica exacta de la fe, sino una descripción de cómo actúa la fe en la vida del creyente. Es más práctica que teoría. Este versículo no define lo que es la fe en su naturaleza, sino que declara lo que hace la fe, su poder de hacer real lo que no se ve. Eso es lo que enseña. La primera frase dice, la certeza de lo que se espera. Y esta palabra griega, certeza, indica una sustancia, una firme convicción interna, como si el creyente ya tuviera en la mano aquello que todavía espera. Es como un título de propiedad, una garantía. Eso es lo que significa la palabra griega certeza. Yo no le voy a pronunciar las palabras griegas porque eso no viene al caso. Pero si quieres saber lo que es la palabra griega, pues hipóstasis. Pero a mí no me gusta mencionar las palabras griegas para no enredar todas estas cosas ni enredar las enseñanzas. Entonces, la fe trata con el futuro y lo invisible como si fueran presentes y visibles. La segunda frase que dice la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita de la vista física, porque el creyente tiene una certeza interna e inquebrantable de lo que Dios ha prometido, aunque no lo vea con sus ojos. La fe ve lo invisible, escucha lo inaudible y toca lo intangible. Número 3, la otra frase que dice, número 3, la relación que tiene este versículo con el capítulo número 10. Hebreos 11:1 se conecta, es una conexión. Cuando se escribió Hebreos o cuando se escribió la Biblia, no se escribió por capítulos, sino se escribió todo seguido. Y entonces Hebreos 11:1 se conecta con Hebreos 10:38-39, donde habla del justo que vive por la fe. El justo que vive por la fe. Así que el capítulo 11 ilustra esa fe con ejemplos concretos de personas que vivieron de manera radical, basándose en promesas invisibles de Dios. ¡Qué poderosa es la palabra del Señor! La fe, por lo tanto, le da al alma un disfrute presente de bendiciones futuras. Es una demostración anticipada de lo que Dios ha dicho que hará. Cuando leemos sus promesas, nos llenamos de alegría, nos gozamos. Alabado sea su nombre, no lo vemos, pero sabemos que es real porque está escrito en su palabra y su palabra es un título de propiedad para nosotros, sus hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. El comentario de Lenski, un reconocido teólogo luterano, enfatiza que la fe no se basa en sí misma. Escuche lo que escribió este hombre hace cientos de años atrás. La fe
no se basa en sí misma, sino que se apoya en algo externo y objetivo. Según Lenski, la fe nunca es su propia base. Escuche cada palabra, hermano, por favor. La fe nunca es su propia base. Más bien, descansa en algo fuera de ella y no en ella misma. La evidencia o prueba es el contenido objetivo de la palabra de Dios, que actúa como el fundamento y la fuente de la fe. Por eso, cuando un creyente o cualquier persona que dice creer en Cristo pone su fe en su fe, está desagradando a Dios. Está por el camino equivocado. No va por el camino santo, el camino recto, el camino de la cruz. Esta perspectiva subraya que la fe verdadera se fundamenta en la confianza en las promesas y la verdad revelada por Dios, en lugar de ser un simple acto subjetivo o una creencia sin fundamento. La fe auténtica no es una creencia ciega, sino una certeza fundamentada en la naturaleza inmutable de Dios y en su palabra revelada. Aquí está su palabra revelada, aquí están las escrituras. Esto es palabra de Dios. La Santa Biblia, las Santas Escrituras, la voluntad de Dios está revelada aquí en este libro. Ahí está. Nosotros tenemos fe en lo que dice la palabra de Dios. Este es el título de propiedad nuestro. Aquí está. Está garantizado, está escrito. Muchos enseñan que fe es creer en lo que tienes ahora, aunque no lo tengas físicamente. Yo he oído mucho esto en las iglesias. Repite que lo tienes, di que lo tienes, di que ya es tuyo. Esa enseñanza, la idea de que la fe es creer que ya tienes algo, aunque no lo tengas físicamente. Esto es muy común en ciertos círculos cristianos, especialmente en el movimiento de confesión positiva o de prosperidad. Yo vengo de todo eso, yo pasé por todo eso. Yo pasé muchos años a través de todas esas cosas, pero cuando me puse a leer la Biblia con seriedad, salí corriendo del error. Salí corriendo del error. ¿Qué es lo que dice esta enseñanza? Esta enseñanza afirma que la fe consiste en visualizar lo que uno quiere, confesar que ya es tuyo y mantener esa confesión aunque no haya evidencia física. Y esto se basa en una interpretación forzada de Hebreos capítulo 11, versículo 1.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también una aplicación forzosa de Marcos capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidas orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Escuche con atención, mi querido hermano y amigo. La fe bíblica no es una fuerza creativa ni una palabra de poder, sino confianza obediente en Dios, basada en su palabra revelada. No es creer lo que queremos, sino lo que Dios ha prometido. No es creer lo que queremos, sino en lo que Dios ha prometido. La fe discierne la promesa, descansa en ella y espera pacientemente hasta su cumplimiento. Yo he conocido a ministros que le piden algo a Dios ahora, hoy, y al otro día salen para ellos realizar lo que le pidieron a Dios, porque ellos dicen que eso es fe en acción. Entonces ellos con sus actitudes están obligando a Dios, forzando a Dios que lo dé en el momento que ellos quieran y decidan. George Williams dice, Hebreos 11 no trata de obtener cosas materiales por fe, sino de vivir por la palabra de Dios, aun cuando no se ve el resultado de inmediato. La fe verdadera siempre se somete a la voluntad de Dios, no la impone. Dice George Williams, la fe implica confianza en la fidelidad de Dios, no manipulación de la realidad por el pensamiento. Usted no manipula con su pensamiento. Hay gente que se concentran tanto para que las cosas se hagan realidad, pensando ellos que eso es fe. Y terminan con dolor de cabeza. Eso no es fe. Eso es estupideces. El expositor dice, la fe no crea cosas, sino que cree a Dios por lo que Él ya ha dicho o prometido. La fe no está basada en el deseo humano, sino en la revelación divina. La fe bíblica no se apoya en lo que queremos, sino en lo que Dios ha dicho. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos? Escuche con atención todo esto, porque estos son palabras sanas del Evangelio de Jesucristo. Hay maestros que enseñan que si tienes fe, serás sano de cualquier enfermedad. Pero si estudiamos la Biblia en todo su contexto, aprendemos que no siempre es así. Yo no voy a explicar sobre estos detalles en este estudio, pero solo diré unas cuantas cosas, diré unos cuantos comentarios para que ustedes entiendan y vean toda la basura que se está hablando allá afuera. Los propósitos de Dios en muchas enfermedades es espiritual. Puede ser para probar, disciplinar, purificar o mostrar su gracia en la debilidad.
El comentario de George Williams dice: la fe no significa que Dios está obligado a sanar. Significa que confiamos en Él, ya sea que sane o no. ¿Ven la diferencia? Yo he visto apóstoles que se paran desde los púlpitos y le dicen: te lo reclamo, te lo ordeno, dámelo ahora, porque así dice tu palabra. Y le exigen a Dios como si ellos fueran los amos y Dios el sirviente. Para mí eso es blasfemia. La sanidad, dice el expositor, la Biblia de estudio, el expositor, dice en que la sanidad está en la expiación. Isaías 53. Pero no se nos promete que ocurra siempre en esta vida. A veces Dios sana, a veces Dios sostiene y otras veces lleva al creyente a casa. Entonces, ya con todo esto, yo le voy a dar razones bíblicas por las que Dios a veces no sana. Y esto es una realidad. A mí nadie me puede hacer un cuento que todos por los que se oran en las iglesias, nadie me puede hacer un cuento que todos se sanan. Porque hay gente porque hay por muchos creyentes que se oran cientos y miles de veces y al final se mueren y no sanan. O sea, que esto significa que la fe nuestra no está trabajando. Razones por las cuales a veces Dios no sana a las personas. Número 1, para formar carácter. Romanos 5, 3 y 4. 2, para que otros vean su poder en medio del dolor. Juan 9, 3. Número 3, para protegernos de orgullo o desviación. Segunda de Corintios 12, 7. 4, porque vivimos en un mundo caído, donde nuestro cuerpo se desgasta. Segunda de Corintios 4, 16. Dios siempre sana. Eso es seguro, pero no siempre aquí en esta tierra. Él puede sanar de forma milagrosa ahora mismo. Él tiene el poder, no necesita permiso de nadie para sanarte. Dios no necesita ni tu fe para sanarte. No necesita. Puede sanar por medios médicos. Puede sanar en el tiempo eterno, llevándonos a su presencia donde ya no habrá más dolor, ni llanto, ni angustia, ni enfermedad, ni pecado. En resumen, Dios sana cuando quiere, como quiere y con un propósito eterno. No es como tú piensas, no es como tú crees, no es a tu antojo. Dios es muy sabio, muy inteligente, muy alto, sabe lo que hace. Aún hasta la muerte, en la muerte de sus santos, Dios tiene un propósito. Nuestra fe no debe depender del resultado, sino de quién es Él. La fe no manipula a Dios, sino que descansa en su sabiduría perfecta. Dios es sabio y Dios sabe por qué hace todas las cosas.
Y esto es de suma importancia explicarlo así, ya que muchos en la doctrina moderna le dicen a los creyentes que no se sanan porque no tienen fe o porque tienen pecado o porque... y se inventan mil cosas. Miren, la Biblia allá en Segunda de Reyes 13:14 dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y esto nos enseña 4 cosas que los siervos de Dios también sufren enfermedades. El poder de Dios no estaba limitado al cuerpo del profeta. Dios tiene sus tiempos. Y 4, la fragilidad humana contrasta con la gloria divina. Entonces, para resumir, si Dios quiere que estés sano, estarás siempre sano y morirás sano. Así que con esto yo cierro aquí y lo dejo, este estudio de la sanidad lo dejo para otro estudio. Porque aquí en este estudio me estoy concentrando en lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Yo les estoy explicando con detalles y poniéndole bases y poniéndoles ejemplos para que todos entendamos qué es la fe, para que no se dejen hacer un cuento ni los estén desviando de la fe sana en nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿es la fe una fuerza que el hombre puede usar a voluntad? Muchas doctrinas modernas, especialmente las influenciadas por el Evangelio de la Prosperidad, enseñan que la fe es como una energía espiritual neutral que uno activa con palabras o pensamientos. ¿No ha escuchado usted esto desde los púlpitos? Cuando usted oiga esto, ya usted está advertido. ¿No ha escuchado usted todo esto desde los púlpitos? Enseñan que la fe es como una energía espiritual neutral que uno activa con palabras y pensamientos, como si fuera una palanca para forzar a Dios a actuar. Pero eso no es fe de la Biblia. Eso es misticismo religioso mezclado con egoísmo humano. Eso es una forma de brujería. Hermanos, el que enseñe estas cosas y el que practique estas cosas está teniendo relación con los demonios. Y yo no quiero que usted tenga relación con los demonios, sino relación con el Espíritu Santo, que es confianza profunda y fe en Dios y su Hijo Jesucristo. Confianza en su palabra de que lo que Dios dice es real. Cúmplase o no se cumpla. No necesariamente tiene que cumplirse en nuestras vidas. Algunos de los héroes que están allá en Hebreos capítulo 11 se mantuvieron fieles hasta la muerte. Sin embargo, muchos de ellos no recibieron lo prometido. Eso es fe. En Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús dijo: tened fe en Dios.
Jesús no dijo, tened fe en la fe, ni usen la fe como una fuerza, sino que señala a Dios como el objeto de la fe. El escritor John Owen dijo, la fe no es una fuerza que el hombre puede manejar, sino un instrumento que Dios utiliza para unirnos a Cristo. La fe que se presenta hoy como una herramienta de poder personal no es más que una caricatura de la fe bíblica. George William en su comentario dice, la fe que obra milagros no está centrada en la voluntad de Dios. Repito, déjeme verificar. La fe que obra milagros, si no está centrada en la voluntad de Dios, es peligrosa. No es fe, sino presunción. La fe no es mágica. No es una energía espiritual que podemos manipular. Es dependencia total del Señor y de lo que hizo en la cruz del Calvario. Eso es fe. Y entonces hacemos otra vez la misma pregunta. ¿Qué es entonces la fe bíblica? Porque ese es el título de este estudio, ¿qué es la fe? ¿Qué es entonces la fe bíblica, mis queridos hermanos? 1. Es confianza humilde en el carácter de Dios. 2. Es obediencia a su palabra, aun cuando no vemos el resultado inmediato. 3. Es una entrega, no una manipulación. Miren, yo les voy a poner una ilustración para que entiendan qué es la fe. Imagínate un niño que confía en que su padre lo sostendrá al alzarse a sus brazos. No está usando una fuerza, simplemente está confiando en una persona, su padre. Así es la fe. Descanso confiado en Dios. No es una técnica para obtener lo que quiero. John Owen en su libro escribió, Cristo venció como el segundo Adán en obediencia y sumisión al Padre, no en uso de su poder divino para su propio favor. Jesús no actuó como Dios en su tentación, sino como el hombre lleno del Espíritu, en perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Yo aquí les estoy también haciendo comentario de hombres de Dios que ya han partido con el Señor. Hombres de Dios que demostraron que verdaderamente eran hombres de Dios por su fe, por su consagración, por su dedicación, porque vivían crucificados a Cristo. No los comentarios de los apóstoles modernos, que todo lo que quieren alimentar es su barriga y su bolsillo. Satanás le ofreció a Cristo el mundo sin cruz, fama sin obediencia, pan sin voluntad de Dios. Pero Jesús dijo, no, escrito está. Y esto derriba toda idea falsa de que la fe debe usarse para lograr cosas para mí. Alabado sea Cristo.
Le pido a Dios que me dé sabiduría, unción, capacidad de nuevo para explicar su palabra tal y como debe ser. Gloria a tu nombre, Dios poderoso, alabado sea tu Hijo Jesús, hoy, mañana y siempre. Miren, Cristo pudo haber usado su poder, pero no lo hizo. Nos dio ejemplo de cómo resistir, no con fuerza humana, sino con la palabra, la oración y el poder del Espíritu Santo en su vida. George William, en su comentario, dice que Hebreos 11:1 muestra la operación práctica de la fe en el creyente y que toda la lista posterior de personajes es evidencia de lo que la fe produce y cómo se manifiesta. No es una definición filosófica, sino un retrato vivo de lo que produce la fe. La fe bíblica no es una mera opinión o sentimiento, sino una certeza interna que produce obediencia visible. Por eso que cuando usted o yo tenemos una fe genuina, nos consagramos a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que hace la fe. Hebreos 11:1 debe ser entendido como una descripción experimental de la fe en acción, no como una definición académica. No lo es. John Owen dice que el autor de Hebreos no está tratando de definir fe en términos abstractos, sino de demostrar qué es lo que hace la fe en el alma. La fe nos da evidencia real, interna, espiritual, de aquello que nuestros sentidos no pueden percibir. Hebreos 11:1 habla de la fe que obra, que produce resultados concretos porque está anclada en la promesa de Dios. Esta fe se manifiesta en hechos, no solo en pensamientos o emociones, sino en hechos. Yo he leído Hebreos capítulo 11 cientos de veces y cada día aprendo más. He leído el libro de Hebreos completo y cada día aprendo más. Alabado sea su nombre. Queridos hermanos, estos estudios son muy importantes porque vivimos en una época donde la palabra fe se ha usado tanto y de tantas maneras distintas que ha perdido su verdadero significado bíblico. Para muchos, la fe es solo una emoción. Para otros es un pensamiento positivo. Y para muchos, simplemente una herramienta para obtener cosas. Y esto es lo que ha estado sucediendo en nuestras iglesias. Pero la palabra de Dios nos enseña que la fe verdadera es mucho más que eso.
Es una confianza profunda, viva y activa, puesta únicamente en Cristo y su obra en la cruz. La fe no nace del hombre, sino que es un don de Dios y transforma completamente al que posee esa fe. La fe transforma. Por supuesto que todos los hombres poseen una medida de fe, pero no debemos confundir la fe humana de la fe salvadora con la fe que Dios da para salvación. Fe natural o humana, todos los hombres tienen la capacidad de creer o confiar, todos. Por ejemplo, en que el puente no se caerá cuando crucen, en que el médico sabrá cómo curarlos, en que la aspirina le va a quitar el dolor de cabeza. Eso es fe humana, una capacidad dada por Dios como parte del diseño del alma. Pero la fe salvadora o espiritual, esta fe es un don de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 8 habla de esto. El 8, el 9 habla de esto, que dice que es un don de Dios. Y solo se manifiesta por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Porque no todos tienen la fe espiritual. Segunda de Tesalonicenses 3:2 nos dice, no es de todos la fe. O sea, no todos tienen este don dado por Dios. La fe humana no es lo mismo que la fe que Dios da para creer y para salvar y para consagrarse. Esto es importante. Entonces, si Hebreos 11:1 no es una definición de la fe, ¿dónde encontramos en la palabra de Dios una definición de la fe? Si Hebreos 11:1 describe la fe en acción, entonces tiene mucho sentido preguntar, ¿dónde Pablo o alguno de los apóstoles enseña una definición de la fe cristiana? Pablo no da una definición técnica al estilo filosófico humano, sino que presenta con mucha claridad lo que es la fe cristiana verdadera en todas sus epístolas. Por ejemplo, y yo lo he dado y lo he escrito y lo he dicho y lo he predicado en muchos estudios y lo vuelvo a repetir. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo explica el origen de la fe cristiana. La fe no surge del razonamiento humano ni de la tradición, sino de escuchar con atención la palabra de Dios. La fe que Dios acepta solo puede venir de su palabra. Y es el Espíritu Santo quien hace que esa palabra produzca fe en el corazón. Como yo lo entiendo es de esta manera, el Espíritu Santo viene, sopla sobre nosotros, nos va acomodando
Y de momento escuchamos la palabra de Dios y eso produce fe. Y entonces creemos para salvación. Es como predica y como enseña ya Génesis capítulo 1, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y entonces Pablo usa esa analogía en el Nuevo Testamento y dice, es Dios quien resplandeció en nuestros corazones, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderoso es Dios. Lo mismo que hizo en la creación, que es un tipo de lo que Dios va a hacer en el hombre. Una criatura nueva sopla sobre él y entonces al escuchar su palabra cree y el hombre es salvo y nace de nuevo. Alabado sea su nombre. Qué poderoso es Cristo. Así que la fe no surge del razonamiento humano ni de la tradición, sino de escuchar con atención la palabra de Dios. La fe que solo Dios acepta, solo puede venir de su palabra. Y es el Espíritu Santo quien hace que esa palabra produzca fe en el corazón. Otro ejemplo, allá en Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, donde Pablo dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y entonces aquí Pablo describe la fe cristiana en estos dos versículos como confianza plena en la promesa de Dios, convicción profunda en el poder de Dios, y todo esto produce adoración y obediencia, porque fue lo que hizo Abraham. Dice que Dios, dando gloria a Dios, porque esto produce, la fe genuina produce adoración y obediencia. John Owen dice que esta fe descansa en la fidelidad de Dios como la roca inamovible del alma. Este pasaje muestra que la fe bíblica es una confianza inquebrantable en lo que Dios ha dicho, no en lo que el hombre siente. ¿Entienden, mis hermanos? Su fe está en lo que Dios ha dicho, no en cómo usted se siente. Métase eso en la cabecita, porque hay gente que si hoy se levantan por la mañana y se levantan desanimados y se levantan así tristes, dicen, ay, hoy no tengo fe. No, su fe no descansa en lo que usted sienta. Su fe descansa en lo que dice Dios. Y punto. Y punto. Allá en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo aquí enseña que la fe cristiana es exclusivamente puesta en Jesucristo. Aquí yo estoy contestando la pregunta que dice, ¿qué es fe? Es exclusivamente la fe puesta en Jesucristo. No se mezcla con méritos humanos. Es el medio de Dios por el cual somos justificados. Fe
en Jesucristo y lo que hizo en la cruz. Esta fe consiste en confiar en la obra de Cristo y descansar únicamente en la obra de Cristo en la cruz. Esa es nuestra fe. No es fe en mí mismo, no es fe en mis declaraciones, no es fe en mi fe, no es fe en lo que yo me imagine y piense y repita. No, es fe en eso, sino en Cristo y lo que hizo en la cruz. Ese es nuestro objeto. George Williams llama a esta fe el canal mediante el cual fluye la gracia de Dios justificadora. La gracia de Dios, los dones de Dios, el favor de Dios, solo fluye a través del sacrificio de Jesucristo hacia todos los que creen por medio del Espíritu Santo. Es así. Es sencillo. Hay un versículo que todos los repetimos y todos los conocemos. Y esto es otro ejemplo de lo que es la fe. Allá en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto se lo conoce todo el mundo. Así que de acuerdo a este versículo, la fe cristiana es confesión de Cristo como Señor, creencia en su resurrección, una entrega total nuestra, de corazón. Esto no es solo creer que Jesús existió, sino creer que Él venció la muerte por nosotros. Otro ejemplo, allá en Filipenses capítulo 3, versículo 9, donde dice, no teniendo, yo lo voy a cortar, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. La fe, por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo define la fe como el medio para recibir la justicia de Dios, renunciando a nuestra propia justicia, aceptando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es fe, mis queridos hermanos. ¿Qué es la fe? Todo esto que estamos hablando. Y John Owen dice, él asegura que la fe cristiana es recibir con humildad lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Te creo lo que te hiciste, Jesús, por mí en la cruz. Creo. Eso es fe, hermanos. No importa cómo se sienta usted, no importa las condiciones que usted tenga, no importa si usted es pobre o rico, si usted tiene fe será salvo, si usted se entrega de corazón. Pablo define la fe cristiana como una confianza viva, exclusiva, entregándose totalmente a Cristo, confiando en su obra en la cruz y su resurrección. No es solo creer que algo es cierto, sino descansar completamente en quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Miren, hermanos, Hebreos capítulo 1 al capítulo 10 no solo prepara el terreno para el capítulo 11, sino que en realidad describe en profundidad la naturaleza, el fundamento y el objeto de la fe cristiana. Es como si el autor dijera, y el autor es Pablo, dijera, aquí está todo lo que debe descansar, aquí está todo en lo que debe descansar su fe. Y ahora,
en el capítulo 11 te muestro cómo se ve esa fe en la vida real. Eso es lo que está diciendo Pablo. Del capítulo 1 al capítulo 10 dice, aquí está todo en lo que debe descansar tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y después en el capítulo 11 te muestro cómo se ve esa fe en la vida real. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué poderoso es Dios. Así que Hebreos del capítulo 1 al 10 es una descripción de la fe. Usted quiere saber, tener una descripción completa que es la fe, lea Hebreos de capítulo 1 al capítulo 10. Del capítulo 1 al 2 nos muestra el objeto de la fe, Cristo, a la diestra del Padre. Cristo como el Hijo eterno, la imagen misma de Dios, que está ahí registrado en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo superior a los ángeles, coronado de gloria y honra, ahí en el capítulo 2. John Owen dice, la fe necesita un objeto divino. Aquí se presenta a Cristo en su gloria como el ancla firme del alma. Después, ahí mismo en Hebreo, se habla sobre el fundamento de la fe, que es su obra sacerdotal en el capítulo 3 al 7. Se presenta a Cristo como el sumo sacerdote fiel y misericordioso en el capítulo 4. Y después se presenta a Cristo según el orden de Melquisedec, eterno e inmutable. Capítulo 7. La fe cristiana se basa en un sacerdote eterno que intercede sin cesar. Sin esto no hay seguridad. Y después en el capítulo 8 al 9 el contenido de la fe está en el nuevo pacto, donde Dios promete una transformación interior, donde Dios promete escribir sus leyes en nuestros corazones, en nuestro fuero interior, en nuestra alma, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y eficaz. Alabado sea Jesús. George Williams dice, la fe no se dirige a símbolos ni rituales, sino a realidades celestiales reveladas en Cristo. Y entonces después en el capítulo donde habla de la seguridad de la fe, en el capítulo 10, habla del sacrificio perfecto de Cristo. Una sola ofrenda, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y ahí explica que tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre, el sacrificio de Cristo. O sea, hermanos, la fe debe reposar solamente en su sacrificio. Cualquier duda de esto es incredulidad. Sus ojos y los míos deben estar en Cristo y en ese sacrificio que realizó allí. Y eso nos da acceso al trono de la gracia, a Dios el Padre directamente. Entonces yo creo que yo he explicado bastante sobre todo esto. Y yo tengo mucho más que enseñar porque en estos estudios yo voy a profundizar a todo dar. Voy a profundizar para que podamos ver todos los asuntos sobre la fe y todo lo que se habla allá afuera y toda la basura y toda la mentira y toda la falsedad que se predica de los púlpitos. Entonces, mis amados hermanos, Hebreos del capítulo 1 al 10
es una magistral exposición de la fe cristiana en su contenido teológico y doctrinal. Y Hebreos 11 es la transición natural. Está diciéndonos que después de entender todo esto, mira cómo vivieron los que creyeron. Mira cómo andaron los que creyeron. Yo, después de decirle todas estas cosas, yo le podría dar la definición más corta que yo puedo enseñar de la fe es Cristo y su sacrificio en la cruz. Eso es la definición más perfecta de la fe. Porque es teológicamente correcto, profunda, bíblicamente sólida y espiritualmente poderosa. Es en efecto el corazón de la fe cristiana, Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Si esto es así, y así es, entonces la fe cristiana tiene un objeto, un solo objeto: Cristo crucificado, el sacrificio de Cristo. Un solo objeto. Hoy los voy a dejar con este estudio, pero voy a continuar enseñando sobre esto. Creo que es necesario para combatir toda la falsa doctrina que hay, para meterle con todo a la falsa doctrina, a meterle con todo a las enseñanzas falsas de Napoleón Hill, para meterle con todo a todo lo que desacredite el evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. En el próximo voy a estar hablando de temas serios, de todo lo que se practica y cómo podemos combatir contra todo eso. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.